Buenos días, licenciado, ¿cómo está? Buenos días, Víctor. Bien, gracias por tu pregunta. En breve vamos a dar inicio a la clase. Esperemos 5 minutos a ver si se conecta algún otro compañero. Caso contrario, que no se conecte nadie, daremos inicio a la clase. Ok, licenciado.
Ok, Víctor, hemos esperado 5 minutos, no se ha conectado nadie más. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. ¿Me confirmas cuando puedas visualizar la pantalla? Ya, licenciado. Ok, correcto, Víctor. Hemos estado hablando de lo que sería la reproducción sexual en animales en la clase anterior. Vamos a culminar el tema. Comienza con la lectura, por favor, Víctor. Claro que sí. La meiosis es el proceso de división celular reduccional, ya que las células hijas tienen la mitad de la dotación cromosómica de la célula madre. Pasan de células diploides a células haploides. Es es una fuente de variedad genética. La meiosis consta de dos divisiones. En la primera se separa los cromosomas homólogos, eh, reduciéndose el número de cromosomas a la mitad. Y la segunda división es muy similar a la mitosis. Los organismos que solo producen un tipo de gametos reciben el nombre de unisexuales. Se diferencian entre machos y hembras, que pueden ser morfológicamente parecidos o presentar diferencias externas considerables. En este último caso se habla de dimorfismo sexual. Los organismos que producen ambos tipos de gametos son llamados hermafroditas. A continuación, describimos el proceso de gametogénesis en, en los vertebrados, el cual se realiza con ligeras diferencias en testículos y en ovarios. Espe- Espermatogénesis masculina en los ovarios. Primero está el espermato, espermatogonia. Después va pasando al espermatida y después al espermatozoide. Las células, las células precursoras se denominan espermatogonias y son doploides o N2. Después de las meiosis, obtenemos cuatro espermatozoides que son haploides. Cada cada espermatida dará lugar a un espermatozoide, después de un proceso de cambio morfológico llamado diferenciación. Por lo tanto, de cada espermatogonia se obtiene cuatro espermatozoides. Game- Gametogénesis femenina en los vertebrados. Primero, ovogania. Después pasamos a corpúsculos polares y por último, el óvulo. Las células precursoras se denominan ovuganias. Dos. Cada ovugania se divide por meiosis originando unas células intermediarias denominadas ovocitos. Los ovocitos dan lugar al óvulo, que contiene la mayor parte de citoplasma y a otras tres células más pequeñas que denominamos corpúsculos polares que normalmente degeneran.
Ok, excelente, Víctor. Tenemos la comparación entre la reproducción asexual y la sexual. Ambos procesos reproductivos presentan características diferentes. Por favor, Torres, da inicio a esta parte de la lectura. Reproducción asexual. En el proceso de reproducción participa solo un individuo. Reproducción sexual. Participa dos individuos diferentes de la misma especie. En la reproducción asexual no solo requieren células especializadas, únicamente células capaces de dividirse activamente para formar un pluricelular. En la reproducción asexual se requiere la participación de células especializadas llamadas gametos que unen mediante la fecundación para dar lugar al cigoto. En la reproducción asexual, todas las divisiones celulares se realizan mediante mitosis. Por tanto, todas las células resultantes son genéticamente iguales y el número de individuos es genéticamente idéntico a su protector. En cambio, en la producción sexual, en algún momento del ciclo biológico se lleva a cabo la meiosis. El descendiente es genéticamente diferente a los progenitores, ya que la mitad de sus cromosomas proceden de un progenitor y la otra mitad de cromosomas del otro. En, en el caso de los animales, la transición asexual es frecuente. En aquellos que vivían fijos al sustrato o tienen pocas posibilidades de encuentro con otros de su misma especie. A partir de la comparación entre ambos tipos de producción, observamos que la reproducción asexual es un mecanismo más sencillo que la producción sexual, ya que implica a un solo individuo y por tanto supone un mayor gasto de energía y de tiempo. En este proceso, la población se incrementa rápidamente siempre y cuando el ambiente sea favorable y las características estables. Por su parte, la producción sexual es más compleja. En esta intervienen dos individuos de la misma especie y dos sexos opuestos que previamente se han encontrado. Por tanto, implica un mayor gasto de energía y de tiempo. En este caso, la población crece muy despacio, pero en cada generación se producen nuevas combinaciones del material hereditario que aumentan las posibilidades de adaptación de los individuos o distintos ambientes. Ok, excelente, Torres. El pie de foto tenemos pues aquí un ejemplo que sería un pavo real. La reproducción sexual conlleva un alto gasto de energía, como ya lo han mencionado, debido al tiempo requerido para que dos individuos de la misma especie, pero de sexos opuestos, coincidan y realicen lo que es el acto reproductivo. Tenemos las siguientes preguntas que nos plantea el texto, las cuales vamos a responder. Por favor, Víctor, responde la primera pregunta. Claro que sí. Respecto a lo que es la reproducción sexual, de cómo la definiría, pues la reproducción sexual, pues yo la definiría como un proceso biológico en el cual, por ejemplo, dos células sexuales o gametos, lo que sería uno masculino y uno femenino, se unen durante lo que es el proceso de la fecundación para formar un nuevo individuo. Este nuevo organismo lo que posee es una combinación única de genes que proviene de ambos padres, lo que genera la variedad genética. En la pregunta de todos los gametos se originan por la meiosis, pues sí, la verdad, todos los gametos se originan por la meiosis, ya que este es el proceso que reduce el número de cromosomas a la mitad, de diploide y haploide.
Lo que es gracias a esto, cuando los gametos se unen, el número de cromosomas de un nuevo individuo se restaura y no se duplica. Y por último, lo que es en un gameto sin fecundar puede originar un individuo. ¿Cómo se llama esta forma de reproducción? Pues sí, un gameto sin fecundar puede originar un individuo ya visto en algunos organismos. Este forma, lleva. Esta forma de reproducción se llama ¿ya cómo era? Partenogénesis. Y ¿qué es la partenogénesis? Pues sería como es un tipo de reproducción asexual, donde un óvulo, o sea, no fecundado, se desarrolla y forma un nuevo organismo. Se observa en los que son en los insectos como las abejas y avispas, algunos reptiles, sí, en algunos ciertos peces y algunos anfibios. Ok, excelente respuesta, Víctor. Torres, vamos a responder la segunda pregunta. Define los siguientes conceptos. La definición de isogamia, o sea, significa que cada tipo de producción sexual es donde se lleva a cabo que los gametos sean iguales, ya sea en su tamaño o la forma. En ovocélula o óvulo, quiere decir que cada gameto que sea femenino específicamente tiene un gran tamaño y que es un poco más abundante que el citoplasma. En gametofito, quiere decir que cada fase de un ciclo de vida, ya sea como plantas o unas algas, siempre se va a producir lo que son los gametos. En gonada es un órgano donde se forman todos los gametos, ya sea en el aparato reproductor de los testículos o los ovarios. Y en esporangio es donde la estructura que se produce en las esporas, ya sea en plantas o otras que sean hongos y en algunas algas. Ok, excelente definición, Torres. Por último, tenemos la tercera pregunta que dice, razona qué tipo de reproducción es más ventajosa en un ambiente en proceso constante de cambio. Espinosa, responde esta pregunta, por favor. Ok, Espinosa, ¿estás conectado? Víctor, por favor, responde la tercera pregunta. Claro que sí. En un ambiente en el que está de constante cambio, la forma de reproducción que yo creo que es más ventajosa en la reproducción sexual, pues sería la reproducción sexual o sea, sería como más ventajosa porque genera variedad genética. Esto significa que descendientes, no yo, que cada descendiente es genéticamente diferente gracias a lo que sería la mezcla de genes de dos progenitores, ya va, la, reco- la recombinación genética, la segregación de los cromosomas. ¿Por qué esto sería como importante el ambiente que cambie? Pues cuando el entorno cambia continuamente, por ejemplo, puede ser la temperatura, la disponibilidad de los alimentos, depredadores, enfermedades, etcétera, pues las poblaciones con mayor diversidad genética tienen lo que sería
más probabilidad de que algunos individuos posean características ventajosas que les permitan sobrevivir al nuevo ambiente, por ejemplo, también la mayor capacidad de adaptación, ya que la variedad ofrece opciones evolutivas, y pues el menor riesgo de la extinción, porque si algunos individuos no logran sobrevivir, otros con diferentes combinaciones genéticas sí podrán hacerlo. Ok, excelente respuesta, Víctor. En sí, la reproducción sexual es la mejor tipo de reproducción, por decirlo así, ya que genera una variabilidad de descendencia en la cual los individuos que nacen de esta reproducción tienen una mayor adaptabilidad y por ende pueden adaptarse a cualquier clima. En cambio, la reproducción asexual genera individuos originales al progenitor. O sea que si el progenitor no aguanta lo que es el clima caliente, la descendencia igual conserva este rasgo. En cambio, en la reproducción sexual, el individuo que nace puede adaptarse al ambiente caliente. Tenemos el siguiente tema, que sería el desarrollo embrionario animal. Torres, por favor, da inicio a esta parte de la lectura. Desarrollo embrionario animal. Una vez que se ha llevado a cabo la fecundación, el cigoto inicia una serie de divisiones mitóticas y posteriores diferenciaciones celulares hasta constituir un organismo pluricelular similar a sus progenitores. Cocito, morula, plastocele, bastula, plastoporo, endotermo, castrula, endotermo, arquetero. En las primeras fases, después de la fecundación, las sustancias contenidas en el citoplasma del óvulo fecundado nutren las células descendientes a este, hasta el momento en el que se plantea una estructura encargada de proteger y alimentar al embrión. Por esta razón, la mayoría de especies, el óvulo contiene una gran cantidad de sustancias nutritivas y es de un tamaño mucho mayor al espermatozoide. De acuerdo con el lugar del desarrollo del embrión, se presentan las siguientes clasificaciones. Tipo características. Ovíparos. El desarrollo embrionario se produce en el inferior de un huevo, gracias a las sustancias nutritivas que contiene y cada forma el vitelo nutritivo. Estas sustancias nutren al embrión durante su desarrollo. En el caso de los animales acuáticos, para evitar que los huevos sean desplazados por el agua, estos poseen mecanismos de flotación o bien filamentos. Los huevos depositados en el medio terrestre están cubiertos de una voltura protectora para evitar su desecación. Son ovíparos los insectos, algunos peces, los anfibios, algunos reptiles, las aves y un único mamífero, el ornitorrinco. Vivíparos. El embrión se desarrolla en el inferior del útero materno, donde la placenta le proporciona protección y alimento. La placenta es un tejido formado durante el embarazo y sirve para intercambiar nutrientes y materia de desecho entre la sangre materna y la fetal. Son vivíparos. Ciertos reptiles, algunos peces cartilaginosos y todos los mamíferos, con excepción del ornitorrinco, ovovivíparos. El desarrollo embrionario se produce dentro de un huevo, que a su vez es protegido en el cuerpo de la madre. Son ovovivíparos algunos peces y algunos reptiles, como la culebra. Existen algunos ovíparos, como los insectos y los anfibios, cuyos huevos no contienen suficiente vitelo nutritivo para alimentar al embrión,
Durante todo el proceso de desarrollo, por ello, el embrión abandona el huevo antes de completar dicho proceso y nace en el estado larvario. La larva se alimenta de sustancias del medio para seguir su proceso de metamorfosis hasta convertirse en adulto. Ok, excelente, Torres. Víctor, ¿qué comentarías con respecto a estos procesos que nos menciona el texto? Pues, a ver, pues puedo comentar en sí de lo que significa, de por qué sería importante y cómo se podría usar esto. Por ejemplo, esta clasificación de los animales en ovíparos, vivíparos o ovovivíparos nos muestra lo que es como la especie ha desarrollado algunas estrategias diferentes para asegurar lo que es la supervivencia, específicamente de sus crías en distintos ambientes. Cada tipo de desarrollo embrionario ofrece lo que es unas ventajas adaptativas según lo que es el entorno y las necesidades biológicas de lo que es de la especie. Ok, Víctor, excelente respuesta. El hecho es que sí, las especies adaptan pues, al medio en el que viven. En el caso del oso polar, pues él tiene que adaptarse al frío característico de su zona en la que reside. Por eso es que hay diferentes tipos de osos. Como ustedes sabrán, está el oso ártico y pues el oso normal, el que vive en los bosques tropicales, que es el que mayormente se conoce. Igualmente en el tipo de reptiles, hay ciertos reptiles que se adaptan a ambientes fríos y otros que se adaptan a ambientes calientes. Ok, alumnos, por falta de tiempo vamos a continuar la clase con el tema del desarrollo embrionario el día de mañana, que es el tema. Por hoy vamos a explicar la tarea que tienen que desarrollar. Como pueden visualizar, la tarea en clase son estas tres preguntas que están hechas a base de lo que hemos socializado en la clase del día de hoy. En algunas hay ejemplos, por ejemplo, la primera, si el embrión de un insecto deja el huevo en estado larvario, y pues la pregunta es en sí, ¿qué nos indica esto sobre la suficiencia de las sustancias nutritivas o vitelo iniciales del óvulo fecundado? ¿Tienen alguna duda, pregunta con respecto a esta actividad? No, licenciado. No, Ok, pasemos a la siguiente, que es la tarea en casa. Para ello tienen que investigar y explicar el papel biológico que cumple lo que es el dimorfismo sexual en el proceso reproductivo o de reproducción sexual en el caso de las especies. ¿Tienen Usando las alguna normas APA. pregunta? Dime, Víctor. Usando las normas APA Correcto, de séptima Víctor. edición. Tienen que utilizarse las normas APA de séptima edición. Recuerden que tiene que estar con el tipo de letra, el justificado correcto y llevar lo que sería las referencias o bibliografía. Ok. Listo, alumnos. Eso sería todo por la clase del día de hoy. Mañana continuamos con el tema, como indico, del desarrollo embrionario. Ha sido un gusto. Tengan una linda tarde. Damos por finalizada la clase del día de hoy.